A continuación vamos a abordar los casos UNIDROIT de fundamentos y formación del contrato. En todos y cada uno de los casos aplicamos el entorno UNIDROIT, como si se hubiera pactado un arbitraje de equidad. Empezamos con el primero. El primer caso nos dice: la sociedad estadounidense River Dealer ha cerrado un contrato con la compañía alemana Strength, Gesellschaft Heftung, para la compra a esta última de 1000 impresoras alemanas con unas características y un precio fijados de antemano. Es costumbre del comercio local alemán suministrar las impresoras sin cartuchos de tinta, y así lo hace Strength. River Dealer, sin embargo, se queja de esta falta y les solicita les sean enviados los cartuchos, ya que este uso o práctica no es compartida por el comercio internacional, en el que sí que es costumbre suministrar las impresoras con cartuchos. ¿Podrá exigirlos la compañía estadounidense? Razón es su respuesta. Bueno, sabíamos que era una tónica de UNIDROIT, un empleo homogéneo de el derecho. Entonces, en este caso, al emplear solo UNIDROIT, debemos abstraernos, es decir, eliminar cualquier vestigio de uso o costumbre local que pueda ser considerada solo conocida por una de las partes. Es decir, es importante para aplicar UNIDROIT que siempre tengamos en mente que la representación conjunta de las partes está en el comercio internacional, no en el local, y por tanto debemos excusar cualquier tipo de uso, costumbre o norma local. En este caso, esta norma local que se da en el comercio alemán no se puede extender a la compañía estadounidense. Por tanto, tanto en la aplicación neutral y homogénea de las normas que rige UNIDROIT, como en la representación conjunta de las partes, que es realmente el contrato, es decir, lo que ambas partes conocen, no se pueden aplicar estos usos locales, puesto que en este caso los estadounidenses no conocen esta práctica. Seguimos con el siguiente ejercicio. Un fabricante de chips español conviene con un productor de ordenadores alemán el suministro de 1000 chips clase A 65541 a 100 euros la unidad, pactando los gastos de envío. Sin embargo, en ese momento no firman nada. Cuando el productor alemán llega a sus oficinas, escribe al fabricante español diciéndole que no confirma la orden de compra, ya que tienen stock actualmente de ordenadores. ¿Habrá nacido el contrato? Bien. Otro de los principios UNIDROIT es la libertad de forma, propia del comercio internacional. Por tanto, entendemos que no importa que no se haya firmado nada. Simplemente el acuerdo verbal hace que sea obligatoria para ambas partes. Aquí lo que podríamos tener en cualquier caso es un problema de prueba, es decir, podemos probar que habíamos pactado con el alemán ese suministro. Ese sería el problema. En caso positivo podríamos reclamarlo ante un juez. Ha existido el contrato. Seguimos con los relativos a la formación del contrato. Una mercantil polaca dedicada a la venta al por menor de productos alimentarios recibe un correo electrónico ofertándole un lote de 10.000 kilos de lechuga española recién cosechada a 0,50 euros el kilo, con el porte incluido. Un mes después, la compañía polaca acepta dicha oferta. La mercantil española les comunica que la oferta había expirado. ¿Ha nacido el contrato? Bueno, aquí entendemos que la oferta ha expirado, es decir, se había retirado por el oferente. Entonces, en este caso, conforme al principio UNIDROIT 217, ese artículo, nos dice que para considerar el plazo de aceptación y que es válida, es decir, no se ha retirado la oferta, hay que entender las circunstancias del caso y el medio por el que llegó la oferta. En este caso,
las circunstancias del caso parecen incontrovertibles, es decir, las circunstancias nos dicen que ese género era perecedero y por tanto debía haberse aceptado la oferta mucho antes, porque si no el género se echa a perder. Por otro lado, otra de las cosas determinantes es el medio por el que se hace la oferta. Si el medio es muy rápido, por ejemplo un email, un correo electrónico, la oferta debería llegar más rápido. Si se hace por correo postal, la contestación a la oferta podría llegar más lenta. Entonces, esos son los dos condicionantes que hacen que una oferta se deba considerar tácitamente retirada o no. Vamos con el siguiente. La sociedad estadounidense Computer le manda un correo a la Sociedad Española Fabricantes de Cosméticos S.L. con el siguiente texto. Les vendemos 20 unidades de ordenadores portátiles de última generación al precio de 500 euros la unidad. Por su parte, Fabricantes Cosméticos contesta, estamos interesados, se los compramos, sin especificar nada más del producto ni tampoco del Incoterm. Ha nacido el contrato, razón es su respuesta. En derecho español es importante decir que el objeto debe ser determinado o determinable. Es decir, no se puede dejar al albur de una nueva negociación. Conforme a esto, en derecho español entendemos que ordenadores de última generación portátiles puede ser determinable. Entendemos que es bastante vaga. Podría defenderse lo contrario, porque si decimos ordenadores portátiles de última generación, podríamos saber que es un i7 o tal, o decir simplemente no, porque es que hay ordenadores de última generación de alta gama, de baja gama, etcétera. En cualquier caso, si es determinable, entenderíamos que existe el objeto y que por tanto hay contrato, sino que no hay objeto. Vamos a inclinarnos en derecho español por decir que no hay objeto. No hay objeto y por tanto no ha nacido el contrato. ¿Qué sucede en Unidroit? En el entorno de Unidroit las cosas son un poco más flexibles. El entorno Unidroit nos dice que aunque la oferta debe ser definida, y esta a lo mejor no entendemos que es suficientemente definida, se puede permitir el vínculo a través de los términos abiertos, es decir, términos abiertos. Por el principio 2.1.14, que no es otra cosa que hay determinadas cosas que se decidirán posteriormente, pero las partes convienen que se celebre el contrato. Bueno, el problema luego puede ser que si están demasiado abiertos, luego sea difícil ponerse de acuerdo en las cosas. Es decir, el comprador querrá un ordenador mejor y el vendedor uno peor. El artículo 5.1.6 de los principios Unidroit dicen además que hay que entregar uno de calidad media. Debe ser de calidad media si la calidad es indeterminada. Aquí suponemos que el ordenador de última generación peor y el mejor, pues habrá que encontrar un término medio. De forma que se pueda, a través de esto, completar la voluntad no declarada en el contrato. Esto si no ya en un acuerdo, por supuesto. Pero se puede entender nacido. Igualmente, por los actos y las intenciones de las partes, podríamos entender que se puede completar. Si las intenciones de las partes eran conocidas, eran emplear esos equipos para un estudio de arquitectura, a lo mejor se necesitan ordenadores más potentes y uno de calidad media no sería suficiente. Pero en cualquier caso en Unidroit podemos entender que sí, que hay objeto y que por tanto nace el contrato. La oferta, es importante decir que la oferta determinada, es decir, el objeto determinado o oferta determinada, definido,
definido es un concepto jurídico indeterminado en unidad, que debe ser establecido por el juez en cada caso. Nosotros podemos inclinarnos por una cosa u otra, pero nuestra inclinación a una u otra debe estar basado en razones, porque luego el juez podría decantarse por una o por la otra. En cualquier caso, debemos saber que unidad es mucho más proclive a permitir vínculos sin objeto o objeto poco determinado, que el ordenamiento español de civil law, que en absoluto lo permite si no se puede determinar o no es determinable. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente caso sería: la mercantil española Carpintería Tradicional recibe la siguiente oferta de una mercantil holandesa a través del correo electrónico. Estimados señores, les ofrecemos 5.000 kilos de madera a un precio total, gastos de transporte incluidos, de 5.500 euros. La mercantil española, pasados 3 días, acepta por el mismo medio. ¿Habrá contrato? Bueno, entendemos que tres días para un correo electrónico, un tema de una oferta, es un plazo que podemos entender razonable para contestar, y por tanto no habría una retirada tácita de la oferta, seguiría válida. En ese caso podríamos decir que nace el vínculo, en cuanto no está retirada la oferta, ¿no? Ponemos no retiro oferta. Ahora, ¿qué sucede con el objeto? Hemos hablado de madera. Madera es un objeto bastante poco definido. El artículo 1.1, decíamos, es necesario que el objeto, perdón, 2.1.2 nos dice: una propuesta para celebrar un contrato constituye una oferta si es suficientemente precisa e indique la intención del oferente de quedar obligado. Bien. Precisa, decíamos, es un concepto jurídico indeterminado. Y en este caso vemos que es madera. ¿Qué sucede con la madera? Pues que puede ser madera de pino, madera de chopo, madera de roble, madera de abedul. Por lo tanto, entendemos que es demasiado indeterminada, demasiado indefinida, no es precisa. En este caso podríamos entender incluso en el orden unidroit, que es mucho más flexible, que no hay objeto y que por tanto no ha nacido el contrato. Se podría determinar que es un contrato de términos abiertos, que las partes han dejado a la determinación del tipo de madera más adelante. Sería alargar demasiado, ¿no?, los términos abiertos, porque es la esencia del contrato a la madera. Pero bueno, si se argumenta eso, se debería decir, por supuesto, pues que evidentemente que hay algunas materias que se pueden dejar al albur, y se ha llegado, por ejemplo, a los kilos, y bueno, pues que solamente falta el género, y que bueno, entendemos que es un contrato de términos abiertos. Como es un concepto jurídico indeterminado, la precisión, la definición del objeto, pues se podría apreciar, si se justifica de esa manera. Pero en principio entendemos que no hay objeto, No puede haber términos abiertos en una indefinición tan amplia como madera. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. La sociedad británica Windsor firma un documento con la compañía Sports de suministro de 1.000 embarcaciones modelo Optimis 470, normalmente totalmente equipadas, con gastos de envío a cargo de la vendedora. Sin embargo, ambas partes, como posteriormente se acredita en los correos electrónicos, se olvidaron de fijar el precio por embarcación. ¿Ha nacido el contrato y se podrá exigir su cumplimiento? Razone la respuesta. Bien, hablamos de esas embarcaciones. En lo tocante al precio, las cosas cambian sensiblemente. El principio cambiamos el color 5.1.7, los principios unidroit, dice que a falta de fijación del precio
se presume, una presunción juris tantum, que las partes quisieron fijar el precio de mercado. Fijar el precio de mercado, esto es con N. Bueno, eso es una presunción. De manera que el contrato nacerá por defecto, salvo que una de las partes diga, no, que no habíamos fijado, que se nos olvidó fijar el precio, que queríamos fijarlo. En ese caso, si existe una prueba suficiente, una prueba de que, bueno, pues iban a fijar el precio y que se les olvidó, no nacería el contrato por falta de uno de los elementos esenciales, que es el objeto. Falta de objeto, falta de en su vertiente del precio. ¿De acuerdo? Y entonces no nacería. Pero por defecto, si no pueden probar eso, se entiende que nace el contrato con el precio medio de mercado. Y esa, digamos, subsanación es automática, lo cual puede ser peligroso. Seguimos. La empresa alemana Rudiman ofrece a la empresa española Cañas un suministro de carne de 1000 kilos a 1 euro el kilo. La mercantil Cañas acepta, pero añade que la carne debe contar con certificado de origen. Ha nacido en ese momento el contrato. ¿Qué sucedería si lo que se solicitara por el comprador fuera una denominación de origen calificada? Bien. En este caso, asistimos a una indefinición del objeto. Es una indefinición. Volvemos al artículo 2.1.2. La oferta debe estar definida. ¿De qué estamos hablando? De carne, pero ¿de carne de qué? De vacuno, de cerdo, de cordero. Es demasiado amplio. Es demasiado amplio el objeto. Lo que tenemos que entender que si el contrato, por ejemplo, sí que nace, vamos a entender que nace y que sería un contrato con términos abiertos, no es el caso, pero supuesto contrato de términos abiertos, tendríamos que ver si aquí hay contraoferta, porque la mercantil Cañas acepta, pero añade que la carne debe contar con certificado de origen. ¿Eso es un óbice enorme, grande, al suministro de carne? Pues no, realmente la persona que vende ese género simplemente tiene que certificar que ese género viene de su granja, ¿no? Lo cual, en principio, salvo que hubiera barreras regulatorias grandes, no presenta ninguna dificultad. Por eso, ya que no es una cosa de entidad, entendemos que no hay contraoferta, no es una contraoferta. Esa condición que pone al aceptar no es contraoferta. Diríamos, no es contraoferta, no contraoferta, y podríamos considerar perfectamente nació el contrato. ¿Qué sucedería si se solicita una denominación de origen calificada? En ese caso sí que puede haber un problema. ¿Por qué? Porque las denominaciones de origen calificadas por los estados lo que hacen es que se ha dado una especie de título, ¿no? Un certificado como extra, ¿no? De que hay una especie de valor añadido en esa marca. Si no existe, si no tiene denominación de origen calificada la granja del vendedor, no puede darla y sería un óbice, ¿no? Por tanto, entenderíamos que hay contraoferta, ¿no? En el segundo caso, hay contraoferta. Y no nacería el contrato hasta que se aceptara lo de la denominación de origen calificada. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si el comprador bajara el precio, por ejemplo, o modificara el precio del oferente. En ese caso, lo que se está modificando no es secundario, no es una cosa que se puede conseguir fácilmente y casi sin gastos, sino que es un tema bastante capital, ¿no? Porque del precio depende el lucro y por tanto en ese caso
podríamos entender que hay contraoferta y que tiene que volver a aceptar el oferente. Es decir, el vendedor tiene que volver a decir, vale, sí, te lo vendo más barato, oye, sí, te lo vendo y te doy una denominación de origen porque voy a traerlas de una granja que tiene denominación de origen calificada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el supuesto. Pasamos al último caso. La sociedad italiana Lindo S.A. ha remitido un correo electrónico a la sociedad alemana Schwarzkopf del tenor siguiente. Estamos considerando la venta de 1000 litros de jabón de alta calidad con aceite de coco al 20%, a €1 el litro con el Incoterm DDP Hamburgo. ¿Estarían ustedes interesados en dicho producto? La sociedad de Schwarzkopf responde inmediatamente por el mismo medio. Sí, se lo compramos. Teniendo en cuenta que no hay ningún documento escrito fuera de los correos electrónicos, conteste las siguientes preguntas. ¿Se ha perfeccionado o nacido el contrato? ¿Qué supone el perfeccionamiento? Bueno, aquí vamos a incluir alguna cosa más. Es decir, la libertad de forma hace que no haga falta ningún tipo de documento escrito fuera de ese correo electrónico, ¿no? Sin embargo, aquí vemos una peculiaridad. Vemos que dice, estamos considerando la venta de 1000 litros de jabón. Este estamos considerando se puede considerar como falta de consentimiento. Falta de consentimiento. Acuérdense que el contrato se formaba por una confluencia de objeto, tanto objeto como precio, y consentimiento de los dos, tanto de oferente como de receptor de la oferta. Y por tanto podríamos entender perfectamente que no ha nacido el contrato, no nace por falta de este consentimiento, en este caso del oferente, que solamente está tanteando o iniciando negociaciones, no tiene una voluntad firme de vender ese aceite, en este caso de coco. Todo lo demás parece que está fijado, tanto el objeto en sus rasgos más importantes como en su precio. Bueno, espero que les haya servido de ayuda este vídeo.